Vamos a dar lectura a nuestro tiempo con Dios, hoy lunes 6 de octubre del 2025, el libro de Romanos, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Muy bien, dice así: recibid al débil en la fe. Dice el versículo 1 de la Reina Valera, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En la Dios habla hoy nos dice el versículo 1: reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Versículo 2 nos dice: uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. En el versículo 2 de la versión Dios habla hoy nos dice, por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros, que son débiles en la fe, comen solamente verduras. El versículo 3 nos dice: el que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. En la Dios habla hoy, el mismo versículo 3 dice: pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y al que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. El versículo 4 nos dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Versículo 4 nos dice: ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o mal, reitero, si queda bien o queda mal, es un asunto de su propio amo, pero quedará bien, porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Esto nos dice la versión Dios habla hoy del versículo 4. Vamos ahora al 5. Dice: uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales a todos los días, cuando uno está plenamente convencido de lo que piensa. Versículo 5 de la versión Dios habla hoy dice: otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. Versículo 6 nos dice: el que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. En la versión Dios habla hoy de la Biblia, el versículo 6 nos dice: el que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda. Reitero, el que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come y da gracias a Dios, y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas y también da gracias a Dios. Versículo 7 dice: ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. En la versión Dios habla hoy nos dice: ninguno de vosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Versículo 8 nos dice: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Reitero, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 8 nos dice: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. En la versión Dios habla hoy lo expresa así. Ahora el versículo 9 nos dice: Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El versículo 9 de la versión Dios habla hoy dice: por eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Versículo 10 nos dice: tú, pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Reitero, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 10 nos dice de la versión Dios habla hoy: ¿por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú? ¿Por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Versículo 11 nos dice: pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 11 dice: porque la Escritura dice: juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. El versículo 12 nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En la versión Dios habla hoy nos dice: así pues, cada uno de nosotros
cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. En resumen, dicen estos versículos: recibamos al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Dios lo ha recibido y poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Ya que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por tanto, no juzguemos ni menospreciemos al prójimo. Vamos ahora a la ayuda en la meditación de los versículos 1 al 4. Dice así: en la alimentación. El amor tolera todas las diferencias. Pablo nos exhorta a amar al prójimo con ejemplos concretos. Algunos creyentes de la iglesia primitiva sostenían que debían comer solo aquello permitido por la ley, pero otros creían tener la libertad para comer de todo. Entonces Pablo insta a los que comen de todo con libertad a no menospreciar a los que no tienen esa libertad, y a los que hacen la diferencia de lo que comen, a no juzgar a los que se gozan de libertad. Por lo que comemos o bebemos no se constituye en un parámetro para medir si somos hijos de Dios. Reitero, porque lo que comemos o bebemos no se constituye en un parámetro para medir si somos hijos de Dios. Si Dios recibe a todos, nosotros también debemos hacerlo. No podemos negociar con la verdad, pero si se trata de cuestiones no esenciales al Evangelio referente a tradiciones o ritos, debemos aceptar y respetar las opiniones de los demás. Primera pregunta para meditar en esto: ¿cómo exhorta Pablo referente a la alimentación? Segunda pregunta: ¿a quién debo dejar de criticar y aceptar porque es amado por Dios? Subtitula la siguiente meditación de los versículos 5 al 12: días y festividades. Cada persona tiene parámetros diferentes para juzgar, según sea su nivel de fe. Pablo menciona el tema de los días y festividades. Para algunos hay días y festividades que son importantes, pero para otros consideran igualmente importantes todos los días. Tanto el que distingue un día de otro como el que no lo hace para agradar al Señor. Por ende, nadie tome las diferencias de criterio para menospreciar a quien o criticar al prójimo. Recordemos que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Claro que no podemos justificar nuestras obras bajo el pretexto de vivimos para el Señor. Pero si recordamos que algún día compareceremos ante el tribunal de Cristo, ciertamente dejaremos de criticar y juzgar al prójimo. Primera pregunta para meditar: ¿cuál es la exhortación de Pablo respecto a la diversidad de opiniones sobre los días y los festivos? Segunda pregunta: ¿de qué debo cuidarme sabiendo que algún día no muy lejano compareceré ante el tribunal de Cristo? Una carta a Dios. Dios, confieso que muchas veces he pecado al considerar que los que no piensan como yo están errados, y los he criticado y menospreciado por la diferencia de opinión. Si tú me aceptaste tal como soy, con mis fallas y debilidades, es para que yo también pueda abrazar a mis hermanos pese a las diferencias que podamos presentar. Si tú me aceptaste tal como soy, con mis fallas y debilidades, es para que yo también pueda abrazar a mis hermanos pese a las diferencias que podamos presentar. Ayúdame a vivir por fe, Padre. Ensayo para meditar. Esperanza para todos. ¿Qué estilo de vida habrá tenido Jesús de haber sido un estadounidense del siglo XXI? Él no habría decidido a quién aceptar como amigo o no, según su inclinación política. No se habría indignado por posibles hurtos ilegales sin antes cumplir con su deber de entregar el diezmo. Tampoco habría condenado el adulterio o la adicción a la pornografía como algo peor que estudiar la Biblia con un motivo equivocado. Establecimos la ley de la pureza de manera explícita e implícita y nos acostumbramos a aceptar o excluir a los demás según esta. También nos acostumbramos a ignorar algunos de nuestros pecados, como solemos criticar sin parar ciertos pecados cometidos por los demás. Ante la indagatoria de un periodista preguntando ¿cuál es el problema del mundo actual?, J.K. Chesterton respondió de la siguiente manera: soy yo, justamente. Nosotros necesitamos esta actitud.
¿Cuántas personas habrían recapacitado y siguieron a Jesús luego que sus estilos de vida fueran criticados y corregidos por otros fieles? En vez de criticarnos mutuamente, debemos tener esperanzas por el otro. En vez de enemigos que se odian, debemos ser aliados que buscan el beneficio espiritual mutuo.